Hola a todos, soy el pastor Enrique Aguilar Quique y es una gran bendición y un gran privilegio poderos guiar en nuestro recorrido por la Ruta 27 a través del sexto libro del Nuevo Testamento, la Carta a los Romanos. Así que va a ser un tiempo muy extraordinario el que nosotros vamos a pasar juntos. Sí, yo debo decir que no tenemos que ser teólogos para saber que la carta fue escrita a la iglesia de Roma, o sea, el nombre lo dice, Carta a los Romanos. En el momento histórico en el cual fue escrita la carta, la verdad era que había muchas situaciones apremiantes. Era más o menos el año 56 después de Cristo, y en Roma reinaba Nerón como emperador, emperador que hizo cosas muy crueles para los cristianos. Sin embargo, debo deciros que en el momento en que la carta fue escrita, la persecución a los cristianos no había empezado. Históricamente hablando, cuando Pablo la escribió en el año 56 después de Cristo, todavía los creyentes gozaban de una paz extraordinaria. Así que la carta fue como una especie de preparación para lo que iba a venir para ellos. Sin embargo, Pablo sabía con toda claridad que le escribía a hermanos que eran muy diferentes a las demás iglesias y además muy distintos entre ellos. Notar que entre estos creyentes se encontraban marineros muy fuertes, comerciantes viajeros, antiguos idólatras muy adinerados y por supuesto también había esclavos, lamentablemente. Pero todos juntos conformaban la iglesia de Roma. Ahora, lo precioso de esta carta es que aunque se escribió a destinatarios de la ciudad de Roma, sus enseñanzas no tienen caducidad histórica y su aplicación es absolutamente universal. Vamos, que todos podemos aprender mucho de su contenido. Aquí quiero explicarte algo que es fundamental. La Biblia, por encima de cualquier otra cosa, es un libro de principios. No es un libro, lo que nosotros llamamos leyes, sino que más bien es un libro de principios. Lo que se interpreta como Torá por encima de cualquier cosa en la mentalidad del hebreo no tiene nada que ver con leyes rígidas que necesitan ser cambiadas cada cierto tiempo, sino tiene que ver, mis hermanos, con principios que pueden ser aplicados en cualquier lugar. Lo voy a explicar de esta manera. Si la Biblia fuera un libro de leyes, lo que sucedería es que cada cierto tiempo tendría que ser revisada. Sin embargo, mis queridos hermanos, no tiene que ser así porque son principios. Lo explico en una forma muy coloquial. Por ejemplo, mis queridos hermanos, si nosotros vamos a Barcelona, tendremos algún tipo de leyes, y luego vamos a Estados Unidos, tendremos otro tipo de leyes, y cada cierto tiempo los parlamentos tienen que revisarlas y actualizarlas para poder ser significativas para los momentos históricos en los cuales se aplican. La palabra del Señor no es así. La palabra del Señor es un libro de principios. Principios que pueden ser aplicados en África, principios que pueden ser aplicados en Asia, principios que pueden ser aplicados en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Y esto es lo precioso. Por lo tanto, aunque fue en el año 56 cuando la carta a los romanos fue escrita y habían situaciones muy distintas a las que nosotros tenemos hoy en día, nosotros podemos tener la certeza de que podemos aprender muchísimo de su contenido. Sin duda, debo deciros que la carta a los romanos contiene las escrituras de salvación más populares y más famosas de todas las epístolas que contiene el Nuevo Testamento. Hay versículos como, por ejemplo, Romanos 6:23. ¿Quién no se acuerda de ese versículo? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a leer, lo acabo de leer en la versión Reina Valera 1960, pero ahora lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual, que es una traducción que me llama muchas veces la atención. Dice el versículo 23 del capítulo 6. Quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Precioso versículo de la Escritura. Otro pasaje muy conocido, mis queridos hermanos, es Romanos capítulo 10, versículo 9. Voy a leerlo también en dos versiones para que juntos podamos de alguna manera apreciar el precioso mensaje que el versículo encierra.
Dice la palabra del Señor allí en ese versículo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira cosa tan maravillosa y extraordinaria. Todo lo que la ley no pudo hacer se resuelve con una declaración de fe en Cristo Jesús. Y la versión, la palabra de España, que tiene un lenguaje peninsular, lo dice de esta manera: si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvo. Es decir, restablecerás tu relación con Dios, con un Dios maravilloso y extraordinario, un Dios que ofrece una vida altamente excitante. Ahora, la otra cosa es que también nos encontramos con una porción de la carta que nos reta a todos a ser voceros del mensaje de salvación. Porque cuando Dios nos da un regalo, Él tiene también un propósito con ese regalo. Lo leemos en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, y lo leo en la Reina Valera 1960. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿vale? Pero luego el siguiente versículo, mira cómo dice algo tan tremendo. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Preciosa declaración. Está hablando de la preciosa necesidad y el enorme privilegio que nosotros tenemos de predicar a Cristo a las personas que están a nuestro alrededor. Luego el versículo 15 cierra diciendo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La verdad es que a mí ese versículo me da muy buenas expectativas y me anima, porque mis pies son muy grandes y están todos un poco así como deformados por el tiempo que estuve en una silla de ruedas. Pero mis queridos hermanos, el Señor me dice que si yo llevo el mensaje de la paz, mis pies son hermosos. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Vamos, que aquí estamos nosotros y tenemos que hacerlo. El versículo 15 dice: ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje al mensajero que trae, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Ahora, en este tiempo que nosotros vamos a hacer este caminar en la Ruta 27 a través de toda la carta de los Romanos, recorreremos nada más y nada menos que 16 capítulos. Vais a tener que aguantarme. 16 episodios de una historia magna, llena de inspiración sobrenatural, del soplo de vida del Omnipotente hecho letras, en una carta escrita bajo dirección divina por el apóstol Pablo. Algo sin duda fascinante y emocionante. La ruta de esta carta la tendremos dividida aproximadamente en unas 7 secciones, pero a modo de introducción veremos algunas cosas que son importantes. Pero antes quiero aclararte una frase que acabo de utilizar. Acabo de decir que la palabra de Dios es el aliento de vida, ¿sabes? En uno de nuestros estudios bíblicos con un equipo de trabajo, Cristian, un hermano muy querido para nosotros, salió con algo que nos hizo pensar profundamente y que luego Dios me ha permitido profundizar. Dice la palabra del Señor, y me robo este texto de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y Cristian trajo una frase tremenda en el estudio bíblico, por eso es que es valioso estudiar juntos, en grupo, la palabra del Señor. Él trajo una idea, él dijo: si la palabra de Dios es inspirada por el Señor, esto quiere decir que la palabra de Dios es la respiración de Dios. A mí me saltó una frase poética. La frase poética que me saltó es que la Biblia es la respiración de Dios hecha letras. Y luego me fui a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, en el original griego koiné, y pude detectar que tal cual como lo decía Cristian, es lo que dice la Biblia. Porque cuando dice la Escritura, la palabra de Dios es inspirada, la palabra que usa para inspirada es teopeneutos.
Y teopeneutos es nada más y nada menos, teopeneutos es la respiración de Dios. Así que por eso es que cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros estudiamos la palabra, lo que en realidad estamos recibiendo es la respiración de Dios. Pero si nosotros unimos eso al libro de Génesis, nosotros tenemos que recordar que cuando Dios tomó barro en la playa, y se fue a la playa y empezó a hacer al hombre, a Adán, una de las cosas que él hizo fue que respiró sobre Adán. ¿Y qué fue lo que produjo la respiración de Dios? La vida que nosotros tenemos. Adán la echó a perder un poquitillo, pero bueno, ya tendremos tiempo para ver la solución que el mismo libro de Romanos, la misma carta de Romanos, nos va a dar a cada uno de nosotros. Pero fue la respiración de Dios la que provocó esta vida maravillosa que nosotros tenemos, sobre todo si estamos en el Señor. Lo tengo que estresar, es decir, lo tengo que volver a resaltar. Sobre todo si tenemos una relación personal con el Señor. Así que cuando nosotros leemos la palabra, estamos recibiendo la misma respiración que provocó la vida del ser humano, la misma respiración la estamos recibiendo nosotros. Y por eso es que vamos a Proverbios capítulo 4 y dice que cuando nosotros atesoramos la palabra del Señor, ella es medicina para nuestro cuerpo. Claro, el aliento de vida, el soplo del Omnipotente hecho letras, cuando tenemos comunión con la palabra del Señor, sopla sobre nuestras vidas en una forma maravillosa y extraordinaria. Ahora, en los capítulos 1 al 8, Pablo desarrolla lo que podríamos llamar los fundamentos del cristianismo. La verdad es que en el viaje que vamos a tener que hablar de muchos principios doctrinales de la vida cristiana. Y es por esto que cuando hablamos de la salvación, por esto de que tiene tantos principios fundamentales, cuando hablamos de la salvación tenemos que citar versículos de esta carta frecuentemente. Ahora, en los capítulos 9 al 11, magistralmente el apóstol Pablo nos enseña principios que nos ayudarán a establecer e incrementar nuestra relación con Dios. La verdad es que esto es apasionante. Yo quiero deciros, mis queridos hermanos y hermanas, mirad, vamos a hacer un viaje extraordinario. Vamos a disfrutar de aprender fundamentos de nuestra relación con Dios, aprender fundamentos de la palabra del Señor que van a dar solidez a nuestro espíritu para entender lo precioso del regalo que nosotros tenemos teniendo una relación con el Señor y lo maravilloso y lo fascinante, lo precioso que resulta el ser obediente. Porque, mis queridos hermanos, la obediencia me permite vivir divertidamente en una dimensión de continua sorpresa. ¿Por qué? Porque está escrito que cuando yo soy obediente, las bendiciones del Señor se acercarán y me alcanzarán. Así que disfrutemos de este viaje y nosotros veremos que cada sección es una preciosa sección que seguro nos motivará a profundizar en nuestra relación con el Señor. Aquí estoy yo para eso, para animarte, para fortalecerte y para decirte que vale la pena seguir al Rey de Reyes. Y si aprendemos estos principios y los ponemos en práctica, ¡wow!, nos gozaremos en Dios como nunca, que la vamos a pasar bomba, que la vamos a disfrutar. En los capítulos 12 al 16, luego seremos adentrados en principios que nos ayudarán a vivir una vida marcando la diferencia y siendo la diferencia para aquellos que estén a nuestro alrededor y, por supuesto, en el cuerpo de Cristo. Esto es bien importante. Porque mira, cuando nosotros hablamos de santidad, que tiene que ver con esto de marcar la diferencia, muchísimas personas han dicho simplemente tenemos que ser diferentes. Y no, mi querido hermano, no es así. Porque nosotros somos llamados a ser diferentes en dos sentidos. Tenemos que marcar la diferencia. Donde quiera que nosotros vayamos, la gente tiene que darse cuenta que allí hay alguien que tiene algo distinto. No que él es distinto, sino que tiene algo distinto. Porque de eso se trata. Se trata de que el Señor se manifieste a través de nosotros y que nosotros podamos ser lo que Él dice en su palabra, templos del Espíritu Santo. Y si me pongo en el Antiguo Testamento sería ser como arcas que caminan por los lugares. Pero al mismo tiempo, Dios no simplemente quiere que nosotros marquemos la diferencia, sino que al mismo tiempo seamos la diferencia para otras personas. Yo estoy orando mucho, mi querido hermano, para que en este tiempo, mi querida hermana, yo pueda marcar la diferencia, pero ser la diferencia para ti. Que disfrutes de la lectura de la palabra mientras te guío a través de la carta a los Romanos y que tú puedas aprender cosas preciosas que te motiven
a vivir para la gloria del Señor, que te motiven a marcar la diferencia donde quiera que tú te encuentres, pero a ser diferente, a hacer la diferencia para muchísimas personas que están a nuestro alrededor, y ya hablaremos de ello porque tendremos cosas preciosas que vamos a compartir para entender cómo Dios nos ha destinado a cada uno de nosotros, y no hablo de predestinación, sino cómo tiene Dios un propósito para cada uno de nosotros, de tal manera, mis queridos hermanos, que aquellos que están a nuestro alrededor, entendiendo que Dios los ha agendado para estar cerca de nosotros, sean transformados porque nosotros nos encontramos con ellos. Y para finalizar esta introducción, yo debo deciros algo. La carta a los romanos, y tal como nos los enseñó Gabo en su exposición del Evangelio de Juan, venga Gabo, que dejaste el listón un poquitillo alto, me estoy asustado, tengo que trabajar mucho. Te animo a, como él te dijo, a hacer sopas con esta carta. Sí, cómprate un cuaderno, simplemente tenlo a la mano cuando vayas a leer cada uno de los capítulos. Prepárate para escribir. Oye, mira, hay cosas tan preciosas que vas a aprender. Dios te va a hablar a ti directamente. No sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, para preparar todo este libro de Romanos, una de las cosas que le he pedido al Señor es que Él hablara a mi corazón, porque no quiero hablarte desde la mente, aunque entiendo claramente lo que dice la palabra del Señor dice claramente que yo tengo que amar al Señor con toda mi mente, y Dios espera que yo use mi mente, lo hablaremos más adelante. ¿Para qué? Para que simplemente yo conozca a Él, porque entre más yo conozco al Señor, más me puedo apasionar con Él. Pero para esto, haciendo sopas lo podemos lograr. Y te recuerdo que sopas es un acrónimo que nos facilita aprender lo que la palabra nos señala en forma individual, y sobre todo nos mueve a poner en práctica, porque esta es la clave. Dios quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra, por lo tanto nos mueve a poner en práctica lo que aprendemos. Así que al realizar la lectura de cada capítulo, yo te animo y te recuerdo que te animo a que hagas sopa, y te recuerdo lo que es. La S de sopa: selecciona. Escribe uno o más versículos que te llamen la atención o que tengan un valor especial para ti. Escríbelos literalmente, sin cambiar ni una sola letra ni una coma. Pero en segundo lugar, observa lo que Dios te está diciendo. Es la O de sopas, observación. Vuelve a escribir estos pasajes en tus propias palabras, especialmente escribiendo los aspectos que más resaltan para ti, para así poder entenderlos mejor. Es decir, reflexiona sobre el contenido de esos versículos que te llaman la atención y piensa qué es lo que Dios te está diciendo. Pero una vez que sabes lo que Dios te está diciendo, usa la P de sopas. Pídele a Dios, es decir, escribe una oración en la que le digas a Dios lo que has entendido del pasaje y pidiéndole que te ayude a poner en práctica eso que te está pidiendo obedecer. Y mi querido hermano, si en algún momento cuando estás leyendo lo que Dios te señala es desvirtudes, pecados, cosas que haces mal, tranquilo, yo también las tengo, Así que no te sientas que te estoy acusando, que estoy hablando para todo. Yo te quiero decir, mi querido hermano, si eso te pasa, no hay nada mejor en la vida que entregarle a Dios tus debilidades. No sé, la gente parece que tiene una relación con Dios como que se le olvida, como si Él no lo supiera absolutamente todo. Dios lo sabe todo. Te toco la campana y te lo digo, Él lo sabe todo. Él sabe hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Por lo tanto, no hay cosa más linda que si encontramos que un pasaje de las Escrituras nos señala que nosotros estamos haciendo algo impropio, que le desagrada a Él, pero que nos destruye a nosotros, como vamos a aprender en esta carta. Lo mejor, mi querido hermano, es confesárselo y decirle: Señor, yo soy esto, ayúdame a cambiar. Y escribe esa oración. Y luego, para terminar, hermanos, casi para terminar, vamos con la aplicación. Piensa en lo que significa obedecer a algún mandamiento o concepto en tu propia vida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer de nuevo? ¿Qué tienes que empezar a hacer diferente? Y escribe, por favor, tu respuesta para que puedas saber a qué focalizarte. Pongo un ejemplo banal. Por ejemplo, a lo mejor tienes que decir: tengo que dejar de decir tacos o malas palabras. Tacos le llamamos en España, no son los tacos de México, por si acaso algo ve en México esta edición y dice: ¿cómo voy a hacer taco? ¿Cómo voy a hablar taco? No, tacos son malas palabras para nosotros. Pues mira, el esfuerzo que tú tienes que hacer en la siguiente semana
semana o en el tiempo que tú determines, es que no vas a hablar con malas palabras. Esto es algo que tienes que empezar a hacer para poder vivir agradando al Señor. Y finalmente, porque siempre está en la palabra del Señor, Dios no quiere que acaparemos su bendición. Por lo tanto, la S final de sopas es: pregúntale a Dios a quién quiere que le cuentes lo que has aprendido y cómo lo estás aplicando. Permíteme repetir algo para terminar esta introducción de este tiempo tan maravilloso que vamos a hacer caminando con los romanos. Vamos, que nos vamos a tener que poner como los soldados romanos y las sandalias y todas estas cosas. No, pero bueno, si te hace ilusión, hazlo. Pero mira, recorreremos 16 capítulos, 16 episodios de una historia magna, de una ruta llena de inspiración sobrenatural, del soplo de vida del Omnipotente hecho letras en una carta escrita bajo dirección divina por el apóstol Pablo. Juntos vamos a descubrir lo grande que es conocer a Dios y sobre todo tener una relación personal con Él. Lo maravilloso es que ser sus discípulos y el privilegio enorme que tenemos de ayudar a otros a serlo es algo que también vamos a aprender en esta carta. Y también descubriremos que obedecer a Dios es algo fascinante, extraordinario. Mira cómo lo digo, sobrenaturalmente divertido, que nos permite vivir siendo sorprendidos constantemente por Dios. Algo sin duda emocionante, algo extraordinario, y vamos a vivir momentos extraordinarios. ¡Wow! Vamos a recorramos juntos la sexta etapa de la Ruta 27, la ruta de la carta a los romanos. Te veo pronto. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.